Bienvenidos al Protocolo del Vino. Mi nombre es Félix Eduardo Rodríguez, director de ASICOP España. A través de nuestra división Poppy Wine International, queremos mostrarles el protocolo del vino en la actualidad. Deseo presentarles a Julián Jiménez, el responsable de las salas de cata de vino Poppy Wine en Madrid. Hola, Félix. Hola, Julián. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, Te afortunadamente. veo súper preparado, ¿eh? Muy bien, sí, claro. Bueno, Y pues nada, te dejo con el público, con todos los temas que vamos a tratar. muy bien. Venga. Hola, muy buenas. Como bien me ha presentado Félix, soy el responsable de estas estupendas salas donde vamos a transmitir toda la información y queremos que ustedes conozcan toda la actualidad alrededor del protocolo del vino. Ustedes deben conocer todas las acciones que el vino tiene a cabo en nuestra sociedad. Esas acciones les van a permitir diferenciarse. Esa diferenciación pasa por el conocimiento del almacenamiento de vinos, el descorche, el servicio, el mantenimiento y la cata. En esos 5 puntos yo voy a intentar que ustedes conozcan todas aquellas, vamos a decir, cosas sencillas que tienen que valorar a la hora de beber y descorchar una botella. Vamos a hablar del protocolo de almacenamiento desde el guardavinos de Poppy Wine. Julián. Es el sitio más bonito de las salas de cata Poppy Wine, el guardavinos, único en una gran ciudad como es Madrid. Tenemos capacidad de almacenaje para casi 12.000 botellas y aquí guardamos vinos de añadas muy antiguas de nuestros clientes. Es un nuevo concepto de negocio que existe en España, que es guardar vinos, gente que no puede guardarlo en su casa. Por ello, lo vital es que las botellas estén tumbadas. Cuando las botellas están tumbadas, el corcho está mojado y el corcho evita que entre oxígeno dentro de la botella. Un guardavinos debe conservar una temperatura constante entre 17 y 20 grados y tiene que tener una humedad entre el 60 y el 80%. Con ello vamos a conseguir que no haya desecación en los corchos y que vinos como este Marqués de Riscal, una añada especial, se mantengan en perfectas condiciones cuando los vayamos a abrir. El almacenamiento nos va a permitir tener siempre controlados los vinos que vamos a servir. Y entonces en cualquiera de nuestros negocios es vital que los vinos estén bien conservados para que luego en el servicio estén perfectamente. La clasificación de las botellas dentro de los nichos que tenemos aquí, esto como es un guardavinos o un banco de vinos que llevamos en España, tienen que buscar una clasificación, como digo yo, idónea. Por un lado tenemos los vinos blancos, por otro lado tenemos los vinos tintos, por otro lado los tintos de crianza, los reservas y los grandes reservas. Otro método de clasificación son por zonas o por países. Son por tipos de vinos o tipos de espirituosos. Hay muchas formas de guardarnos los vinos y hay muchas formas de tener clasificado. Para ello existen los fichas de bodega, los libros de bodega, que luego a continuación veréis. Ya hemos aprendido a almacenar y estamos aprendiendo a clasificar. Un elemento que tenemos que utilizar para clasificar son los clasificadores de botellas. Estos clasificadores de botellas nos van a indicar siempre qué vinos tenemos en cada momento, sin tener que sacar la botella y sin tener que ver la etiqueta. Y nos va a permitir, cada vez que saquemos una botella, este clasificador lo llevamos a nuestro libro de bodega y tachamos ese vino de nuestro libro de bodega. Por eso los clasificadores es un elemento imprescindible a la hora de conocer lo que tenemos en nuestras bodegas. Los libros de bodega que todo el mundo debe de tener, los debes también clasificar igual que la bodega, por blancos, tintos, rosados, cavas, espumosos y champán. Entonces todas esas colecciones tienen que pasar por el clasificador. Y dentro de un guardavinos, en este caso tenemos vinos de gente famosa que guardamos, de gente importante que no tiene donde guardar los vinos en su casa y nosotros los guardamos aquí. Este es un banco de vinos único en España y que les da para conocer un poco nuevos negocios alrededor del mundo del vino. Con lo que, acuérdense, protocolo de almacenamiento, importantísimo en sus negocios. Hemos salido de nuestro guardavinos y lo que vamos a hacer ahora es conocer lo que es una ficha de almacenamiento. Todo el mundo debería tener siempre una ficha de almacenamiento. En ella vamos a reflejar los vinos que estamos almacenando y sus características fundamentales. Ello nos va a permitir en todo momento conocer lo que tenemos en nuestra bodega. El libro de almacenamiento es algo básico dentro del protocolo del vino. Bueno, ya hemos salido de lo que es conservar vino, ahora vamos a empezar a abrir botellas.
La apertura de una botella pasa por disponer de diferentes tipos de sacacorchos en función de los corchos que vamos a abrir. No es lo mismo un corcho de un vino joven que de un vino blanco, que de un crianza, que de un reserva. Todos tienen diferentes corchos, diferentes texturas y diferentes medidas. Lo último que está saliendo al mercado son tapones de silicona. Los tapones de silicona existen de una capa y de dos capas. Este de color rojo, que puede ser de muchos más colores, es de una sola capa, es toda una masa de silicona. Y esto es un tapón poroso de silicona. Son generacionalmente lo último que hay en el mercado. A partir de ello, estos son tapones que vamos a encontrar fundamentalmente en vinos jóvenes y en algún crianza que ya empiezan a poner tapones de silicona de dos capas. En el mercado existen tapones de silicona y tapones de corcho. Los corchos los podemos clasificar en corchos naturales, corchos colmatados, corchos de Altec y corchos de dos capas. Dentro de esa gama de corchos, la calidad del vino nos va a marcar la calidad del corcho. El corcho es el carnet de identidad de un vino. Siempre que encuentre una botella que lleva añada, quiere decir que esa botella es una botella mucho más especial. La largura del corcho es muy importante. Un corcho más largo nos va a mantener mucho más tiempo el vino en la botella. Las deformaciones del corcho. Un corcho tiene montículos. Cada montículo que tiene un corcho es un cambio brusco de temperatura. Esos cambios bruscos nos van a dar en un momento dado defectos. Para extraer un corcho de una botella debemos disponer de diferentes sacacorchos. Por un lado, lo primero que tenemos que hacer al abrir una botella es cortar la cápsula. Siempre tenemos que cortar la cápsula por debajo del gollete. Elemento de diferenciación y elemento de calidad a la hora de abrir una botella. Utilizaremos un cortacápsulas. Es un cortacápsulas que con el mismo giro ya hemos cortado la cápsula y nos hemos quedado con el trozo de cápsula en la mano. Y ya tenemos la botella sin cápsula. Una vez que hemos quitado la cápsula nos vamos a encontrar con una botella con corcho. Existen diferentes. Este es un sacacorchos de hélice sin fin que con el siempre giro del corcho, de la hélice, vamos a conseguir sacar el corcho. Un sacacorchos de profesional, dos impulsos de última generación. Dos impulsos, uno para un lado y otro para otro. El corcho saldrá en la mitad de tiempo y con la mitad de esfuerzo. La imagen a la hora de sacar un corcho es importantísima. Es la definición de un local, la definición de una persona y posiblemente la definición de un vino que vamos a tomar. Es prácticamente horrible encontrarse trozos de corcho dentro de una botella o dentro de una copa. Así es como salen los corchos, y así es como nos va a permitir conocer la evolución de un corcho. Un corcho es algo vivo. Entonces, esto es un poco el conocimiento que nos va a permitir a la hora de tener todas estas posibilidades. Una vez que hemos abierto una botella, tenemos que aprender los aromas. Los aromas del vino tenemos más de 200 aromas básicos que cualquier persona puede cubrir alrededor del mundo del vino. Un gran catador puede llegar hasta 500. Pero vamos a entender que ustedes van a poder diferenciar entre 6 y 12, entre 12 y 18 más o menos. Entonces los aromas son unos botecitos de esta línea de esencias que nos va a permitir avanzar mucho más rápido en el mundo del vino. Coger un aroma, olemos, volvemos a oler y tenemos que diferenciarlo. Cuando queremos aprender estos aromas, ¿cómo se hace? Existen unas cajas llenas de aromas donde nosotros cogeremos un aroma antes de desayunar, un aroma antes de comer y un aroma antes de cenar. Siempre el mismo aroma, así durante una semana. Al final, cuando acabe esa semana, nuestro organismo ha asimilado ese aroma, con lo que si encontramos un vino a la semana siguiente que dispone de ese aroma, lo vamos a diferenciar rápidamente dentro de un grupo de personas. Entonces, por eso la importancia de conocer los aromas del vino. A la hora de catar un vino, existen 3 fases. Una va a ser la fase en la que vamos a ver el color, otra va a ser la fase en la que vamos a valorar el aroma y otra va a ser la fase gustativa, que es la que nos va a valorar el sabor. En la fase de lo que es ver el color, lo primero que tenemos que hacer es coger una copa, cogemos la copa de una manera fácil y la ponemos sobre un mantel blanco. Ese mantel blanco tenemos que encontrar 2 puntos diferenciadores, que es el corazón del vino y el ribete del vino. El ribete del vino siempre tiene que ser más claro que el corazón. Si eso no fuese así, el vino estaría estropeado. Entonces, primer elemento de diferenciación. Una cosa que tenemos que aprender es hablar del vino. Ahora mismo tenemos un vino blanco y estamos en una reunión y alguien nos pregunta, ¿qué te parece este vino? Vosotros deberíais preguntar, ¿qué vino es? Es un vino de la zona de
rueda. Es un vino de California, es un vino de Chile, es un vino francés. Entonces, conocer un poco de dónde lo estamos moviendo. Y luego empezar a valorarlo por el color. Tenemos el color y vemos que es un color amarillo pálido. El vino está brillante, está limpio. Ya tenemos 3 palabras fáciles en las que vamos a definir el vino. Una vez que ya hemos tenido el color asimilado, vamos a pasar al aroma. Entonces, lo primero que tenemos que hacer siempre cuando tomemos un vino es olerlo antes de tomarlo. Gran defecto. Siempre cogemos y bebemos sin oler un vino. Entonces vamos a oler el vino y lo primero que hacemos es acercar la copa, apartamos y volvemos a oler. Empezamos a encontrar aromas. Aromas, si son blancos, son aromas primarios. Aromas de piña, aromas de limón, aromas de manzana verde. Depende de dónde es el vino y de qué zona. Eso lo vamos a diferenciar claramente. Cuando hacemos la cata a copa parada encontramos una serie de aromas. El siguiente paso es hacer la cata con la copa en movimiento. Entonces existen 2 posibilidades a la hora de mover la copa que ustedes dentro de ese protocolo que estamos enseñando tienen que controlar. Una es mover la copa de esta manera. El vino está girando. El vino no puede estar botando. Eso es un defecto. ¿Vale? Vamos a poner perdidos los que tengamos al lado y el vino no va a circular rápidamente y en correctas formas dentro de la copa. Estamos girándolo. Y nos tenemos que acordar que todos los movimientos que hacemos con un vino blanco son aromas que salen pero que se pierden. Ahora vamos a ver que han aflorado otro tipo de aromas. Por eso se mueve la copa. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Cogen la copa a copa parada y cogen la copa a copa en movimiento. Hay 2 tipos de aromas. Otra fórmula que tienen que aprender ya como expertos es a coger la copa desde la parte de abajo y hacer el mismo giro más rápido así. Entonces, este giro y a la nariz. En ese momento es cuando ustedes se van a diferenciar de cualquier persona que les rodea. Una persona puede saber o no saber de vinos, pero solo con verle coger la copa ya sabemos si sabe de vinos. Recordar que para tomar un gran vino solo hace falta 3 parámetros que tienen que controlar. 1. Que tengamos una buena copa. Yo entiendo que todos ustedes en sus casas tienen al menos 3 modelos de copas. 2. Que tengamos el vino a su temperatura correcta de servicio. Y 3. Que tengamos siempre una buena compañía. En esos 3 parámetros nos va a saber siempre el vino perfecto. Entonces, como hemos hablado de temperatura, ustedes van a disponer de una tabla de temperaturas donde existen diferentes modelos de temperaturas. Existe, por un lado, la temperatura de servicio, luego existe una temperatura de almacenamiento, que como les he explicado antes, es la misma para todos, existe una temperatura de decantación, que siempre es 2 grados inferior a la que estamos de servicio, y luego tenemos una temperatura de capa, que siempre es 2 grados superior a la temperatura de servicio. Y algo que tienen que dominar es que cada uno toma los vinos a la temperatura que a él le apetece. No dejen que nadie les imponga, en este caso, la temperatura de servicio. Controlamos la temperatura, jugamos con los termómetros de varilla, jugamos con los termómetros de botella. Esto es un termómetro de formación que ustedes deben conocer. Estos termómetros se colocan en la botella y nos va a marcar rápidamente la temperatura que tiene el vino. Con esto vamos a saber antes de servir el vino cómo está ese vino, y si no está correcto podemos pedir que no lo enfríen o que no lo refresquen. Los vinos blancos, en nuestra tabla de temperaturas, tenemos que beberlos siempre entre 6 y 9 grados. Los rosados tenemos que beberlos entre 8 y 10 grados. Los tintos jóvenes los tenemos que beber entre 11 y 14 grados. Y ya empezamos a subir de grados para arriba, entre 14 y 18 los tintos de crianza y entre 18 y 22 los tintos de reserva. Los cavas ya es algo especial. Los cavas y los champán y los espumosos tenemos que jugar siempre con los 6 y 7 grados. Si dominamos esa escala de temperaturas, los vinos siempre nos van a saber buenos. Entonces, como ya hemos visto que todo el mundo sabe coger la copa, nadie tiene que coger la copa así. Y tenemos que coger la copa siempre del fuste. La copa tiene que ser la proyección de nuestra mano. Nosotros tenemos que dar un sentido al movimiento de la copa y un sentido cada vez que bebemos un vino. No podemos calentar el vino y no podemos hacer la cata para que los olores de la mano nos vengan a la nariz. Entonces, por eso se coge de esta parte de aquí. Eso no lo olviden nunca. Diferenciación a la hora de coger la copa. Existen copas más pequeñas. Ahora mismo hemos visto lo que es un catavinos indio. Es una copa oficial en España que se utiliza para catar.
y que todo el mundo debería tener en casa si quiere avanzar alrededor del mundo del vino. Y luego tenemos las copas de degustación, que son copas de este estilo. Hay copas de balón, hay copas de chimenea, como yo les llamo, y esas son diferentes copas que cada uno tiene que tener en casa. ¿Qué es un catavinossindo? Es una copa destructiva, es una copa que primero nos va a dar el defecto y luego nos va a dar la virtud. ¿Qué es una copa de degustación? Es una copa constructiva. Primero nos va a dar las virtudes y luego los defectos, que es lo que tenemos en casa. Todos en casa tenemos copas constructivas. Hace años, para ver las características de la cata de los vinos, se utilizaban los tastebans. Esto es un tasteban, hoy lo llevan, nuestro amigo Félix lo llevaba antes, es un elemento báquico. Esto se lo llevan los sumilleres y las personas que entienden de vino, es un elemento de diferenciación. Es un elemento que ahora mismo no refleja claramente las características de un vino, pero que se ha quedado como un elemento de imagen. Ustedes deben conocerlo. A la hora de estar jugando con unos vinos encima de una mesa, lo que vamos a ver es las diferentes posibilidades que tenemos a la hora de encontrar, por ejemplo, aromas. Los aromas que vamos a encontrar en los vinos blancos siempre van a ser a flores y frutas blancas. Los aromas que vamos a encontrar en los tintos van a ser flores y frutas negras. Con lo que si una fruta blanca podemos hablar, por ejemplo, del limón o del pomelo o de una manzana, en un tinto podemos hablar de frutas del bosque, de una mora, de una cereza. ¿De acuerdo? Entonces son dos características importantes. A la hora de la cata vamos a tener que diferenciar rápidamente por los aromas un vino joven de un vino que ya se ha criado en madera. Se tienen que acordar siempre que los vinos en crianza en madera tienen dos tipos de crianzas. Una, la crianza oxidativa, que es cuando el vino está dentro de la barrica, y luego la crianza reductiva, que es cuando el vino ya está en botella almacenándose. Son las dos crianzas. Las crianzas en madera se producen siempre en barricas de roble americano o barricas de roble francés. Dentro de todas las cosas que tenemos que conocer y en la que una de las fases importantes de nuestra formación es rentabilizar el vino dentro de las estructuras de negocio alrededor del vino. Por eso el conocimiento es muy importante. No es lo mismo disponer de un restaurante con una buena carta de vinos y no saber mostrarlo a nuestros clientes. Una carta de vino en un restaurante tiene que reflejar la filosofía del restaurante. La selección de vinos es importantísima, para eso están los sumilleres que hacen esas escalas de selección. Nosotros lo que tenemos que conseguir es que en este caso las personas que sirvan el vino tengan unos conocimientos básicos. Un señor puede venir y pedir unos platos de comida y rápidamente la persona que les ha servido o que les ha tomado nota tiene que decirles qué van a beber. Cuando le dicen que van a beber, puede ser que nuestros clientes tengan una base de conocimiento o tengan una base de desconocimiento. Entonces, esa persona que ofrece el vino va a vender más vino. ¿Cómo? Pues tienen que decirle, punto número 1, ¿qué van a tomar con este plato que han elegido? Un blanco, un tinto, un rosado. El cliente, que es un cliente más ávido, puede decirles, impresiónenos. Entonces, en este caso, el camarero tiene que impresionarlos. Cuando digo impresionarlos, él tiene que empezar a identificar su carta delante del cliente. ¿Qué quieren? Un vino de denominación de origen española, quieren un vino de Chile, quieren un vino de California, quieren un vino argentino, quieren un vino francés. Y el cliente les puede decir que también les impresione, que él les elija y les impresione el vino. No nos importa que sea un vino francés, o que sea un vino californiano, o que sea un vino español. Y luego el cliente, ¿qué les va a decir? Y quiero que el vino que ustedes nos elijan, puede decir, le va a decir su cliente que el vino se tiene que mover, por ejemplo, entre 46.000 pesos y 60.000 pesos. Entre 60.000 pesos y 80.000. Entre 80.000 y 100.000. Entonces, rápidamente tenemos que conocer esa carta. Decirle, pues sí, tengo un vino que les va a impresionar de una zona desconocida, que puede ser, por ejemplo, una zona de Toro en España, y que el vino se mueve entre los parámetros que ustedes quieren. Se lo voy a traer para que lo degusten. Ahí ha empezado nuestra forma de vender vino. Nuestra forma de vender vino entra desde que entramos por la puerta del restaurante hasta que salimos. Ese cliente tiene que ver una carta de vinos por copas. Ese cliente tiene que ver que los vinos están almacenados correctamente en una bodega climatizada. Tiene que ver que las personas de su restaurante llevan el vino con mimo. Es algo como un niño pequeño. Tienen que ver que el descorche es impecable. Y tienen que ver, por supuesto, siempre muchísima formación y muchísima destreza a la hora de hacer cualquier movimiento de servicio. También debemos conocer
todas las cosas o preguntas negativas que puedan hacer dentro de nuestro restaurante. Vamos a suponer que servimos un vino y el cliente nos dice que ese vino está caliente. Lo más fácil es si le cambio el vino. No, eso no es una contestación para un cliente. Primero tenemos que explicarle al cliente por qué ese vino está caliente, que puede ser porque es un vino que rota mucho y que no nos ha dado tiempo a llenar nuestra bodega climatizada. Y mientras le decimos al cliente que se lo vamos a refrescar, le podemos ofrecer otro vino de similares características que esté a una temperatura correcta y que, por ejemplo, tengamos en barra. Punto número 1. Nos podemos encontrar con ese cliente que dice que el vino no le huele correctamente. ¿Qué haríamos con eso? Pues rápidamente tenemos que coger ese vino, valorar la añada, ver si hemos tenido algún otro problema con ese tipo de vinos y si no, intentar catar ese vino delante del cliente y ver cuál es el defecto. ¿Que tiene un defecto de oxigenación? Utilizaremos un microoxigenador. Esto nos va a permitir rápidamente oxigenar el vino delante del cliente y el cliente va a ver un cambio radical en el vino, con lo que le vamos a impresionar y en este caso vamos a solventar un problema. Hay muchas más cosas que podemos encontrar como defectos, desde cuando enseñemos un corcho, que el corcho esté mojado, que el corcho tenga cristales, que el vino aparentemente tenga pozos. ¿Qué tenemos que contestar al cliente? Eso es lo que aportan nuestros elementos de formación y lo que queremos aportarles a ustedes. Dentro de esos conocimientos, ahora vamos a probar y yo les voy a enseñar cómo funciona un microoxigenador. Esto es un microoxigenador. Un microoxigenador está haciendo la función que hasta ahora hacían los decantadores. Tenemos un decantador, que sepan que existen decantadoras, aireadoras y decanter. Esto es un decanter. Una decantadora es una vasija de cristal que no tiene cabeza de metal y que tiene el cuello estrecho. Y una aireadora es una vasija de cristal que tiene la boca grande, ¿vale? Para oxigenar más rápidamente. ¿Qué ha salido ahora al mercado y cuáles son las últimas tendencias? Utilizar microoxigenadores. Cada día hay menos tiempo de poner los vinos en un decantador. Entonces se utilizan microoxigenadores. ¿Cómo funciona un microoxigenador? Lo que hacemos es echamos el vino, lo que hemos conseguido en 20 segundos es un equilibrio entre oxígeno y alcohol. Es un equilibrio que el vino lo está cogiendo con el tiempo. Si dejamos ese vino en una copa normalmente, a partir de los 3-4 minutos el vino empezará a oxigenarse. Aquí lo hemos hecho en 20 segundos. Esto nos va a permitir tener en perfectas condiciones el vino en el servicio. Y nos va a permitir quitar defectos a vinos que con el tiempo se quitarían con la oxigenación. Entonces, yo les recomiendo que todos conozcan lo que es un microoxigenador. Los microoxigenadores tienen un filtro en la parte de abajo y disponen de 2 volúmenes de microoxigenación para vinos de más capa y vinos de menos capa. Dentro de todo esto que estamos jugando y que es formación y que ustedes tienen que diferenciarse y tienen que buscar una pauta de diferenciación con sus clientes. Una puede ser la vestimenta, todos sus profesionales pueden llevar un delantal diferente, un bordado diferente o pueden ir cambiándolo durante diferentes épocas del año. Pueden impresionar a sus clientes en vez de abriendo una botella, cortando la botella. Esto es un cortador de botellas. Las botellas se cortan cuando son muy antiguas. Pues antes solo se cortaban los soportos, pero ya se puede cortar cualquier tipo de botella. ¿Cómo se corta una botella? Pues esto está ardiendo, esto se pone aquí en un calentador, esto empieza a coger temperatura y cuando está caliente lo colocamos aquí en la botella. Lo angulamos y lo dejamos 30 segundos. Y cuando tenemos 30 segundos, cogemos una pinza que tendremos puesta siempre en frío y la pasaremos por aquí. Y solo el cambio brusco de temperatura hará un corte de botella. Es un corte de botella que nos va a permitir que los pozos que están dentro de la botella nunca caigan a la copa. ¿De acuerdo? Entonces, este es otro elemento de diferenciación que ustedes tienen que hacer. Otro elemento de diferenciación es que todos los profesionales que estén al cargo de sus vinos sepan conservar los vinos. Los vinos de un día para otro se estropean. Es importante que se tenga un aparato de vacío. ¿Qué es un aparato de vacío? Un aparato de vacío son tapones especiales que nos va a permitir servir los vinos por copas. Todos los vinos vienen con nitrógeno entre el corcho y la botella. Entonces, ese nitrógeno se pierde
cuando abrimos la botella y cuando servimos. Entonces, para que ese vino no se oxide, se coloca un tapón de estas características y se utiliza una bomba de vacío. Entonces, extraemos el aire y vamos a conseguir que ese vino pueda estar abierto de por la mañana a por la tarde, de por la noche 2 días más, hasta una semana puede tener el vino perfectamente conservado. Existen dosificadores de nitrógeno, existen dosificadores de volumen. Podemos conservar los vinos, existen para vinos y para cavas. Otra cosa que también ustedes tienen que conocer. Y por último, yo les voy a enseñar curiosidades. Curiosidades que les va a permitir ese elemento de clasicismo o de exclusividad con sus negocios y con sus amistades. Existe la cata negra. La cata negra pertenece a una cata ciega. Cuando ustedes quieran jugar y quieren diferenciar aromas, nosotros les vamos a enseñar a jugar con una copa negra. En la copa negra no vamos a ver el color, solo vamos a jugar con los aromas. Ahí va a estar nuestro elemento de diferenciación. Esto es para colocar en 2 copas un vino blanco y un vino tinto y dársele a este amigo nuestro que sabemos que sabe mucho y a ver si nos diferencia un blanco y un tinto. Es muy difícil. Entonces con la copa negra van a empezar a jugar. Van a empezar a jugar también, por ejemplo, con sacacorchos de láminas. Esto es un sacacorchos que debe tener toda estructura para sacar corchos de crianzas y reservas. Hay que tener siempre un láminas. ¿Cómo funciona un láminas? Un láminas funciona colocando el corcho, colocándolo entre el corcho y la botella. Entonces, esto va así, entre el corcho y la botella, sacamos y el corcho sale solo para la parte de arriba. Y no hay que hacer ningún tipo de esfuerzo. Nunca se nos va a romper un corcho. Siempre deben disponer en sus casas y en sus negocios de un sacacorchos de lámina y un sacacorchos de hélice. Hemos conocido los cortacápsulas, hemos conocido los termómetros. ¿Quieren un sacacorchos muy rápido? Sacacorchos para extraer los corchos muy rápidamente. Es un sacacorchos de presión. Este es un sacacorchos que cuando tenemos el corcho colocado, lo que hacemos es se clava en el corcho y en un segundo el corcho sale solo. Esto es cuando tenemos que hacer un catering, un servicio muy rápido, hay que rentabilizar, pum, 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 y salen los corchos muy rápidos. Otro elemento, están saliendo sacacorchos eléctricos. Existen sacacorchos para mujeres. Existen sacacorchos para mujeres que son sacacorchos de hélice sin fin. Existen sacacorchos de hélice sin fin también para vinos blancos. Solo con el giro de la hélice sale el corcho. No hay que hacer ni tirar ni hacer ningún tipo de esfuerzo. Todos esos conocimientos les van a permitir diferenciación. Deben conocer también que existen diferentes sacacorchos para los espumosos, los champán y los cavas españoles. Siempre los cavas son botellas de sobrepresión y llevan unos corchos especiales, unos corchos de esta línea. Los cavas tienen que tener siempre, que estén correctamente, tienen que estar el tapón en forma de seta y eso nos va a decir que el cava está en perfectas condiciones de almacenamiento. ¿Cómo abrimos una botella de cava, champán o espumoso? Siempre tenemos que girar la botella. No tenemos que girar el corcho, porque cuando hacemos fuerza con el corcho hacemos mucha menos fuerza que cuando giramos la botella. Esto es una cosa que tenemos que aprender. Existen los sacacorchos de cava y existen las tenazas de cava. Son 2 posibilidades a la hora de extraer un corcho, pero que no nos cueste. Ya los tapones de los espumosos no salen tan rápidamente como antes y los tapones de champán tampoco. Cada día nos cuesta más porque se encorchan mucho más tarde. El conocimiento de los champán, los espumosos y los cavas parte de los grados de azúcar que disponen siempre las botellas dentro de su degüelle. Un semiseco tiene más azúcar que un brut o un brut natur. Los brut y los brut natur tienen mucha más crianza que los normales. Entonces, en los cavas siempre muy fríos. Y otra cosa que yo también quiero transmitir es que una botella puede costar €1, puede costar $1, podemos pagar lo que queramos por una botella, pero esa botella nos tiene que dar satisfacciones. Y esas satisfacciones nos las tiene que aportar la estructura donde la tomamos. ¿Por qué nos vamos a un restaurante a tomar una botella de vino o una botella de champán francés? Porque efectivamente nos va a aportar algo. Eso es lo que tienen que poner ustedes en sus negocios. Imaginación. Imaginación y rentabilidad. Ahí es donde entra Poppy Wine International, en esa cultura, en ese asesoramiento que le va a permitir racionalizar procesos, les va a permitir distinguirse con sus clientes y les va a permitir subir una posición más dentro del ranking de negocios como el suyo. Por ello estamos siempre a su disposición para
cualquier acción que quieran de aprendizaje alrededor del mundo del vino y para consultarnos en cada momento cualquier iniciativa que les permita distinguirse en sus negocios. Vamos a brindar por el protocolo del vino. ¿Feliz? Julián. Y recuerden, Poppy Wine International, siempre con el protocolo del vino. Salud. Salud.